Muy buenas tardes, ingeniero. A continuación voy a socializar el desarrollo de la práctica número 2 de herramientas de programación avanzada en microcontroladores de la materia microcontroladores. Mi proyecto es Identificación de comportamiento animal por Roberto Carlos Herón Fuquen, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bueno, diagrama de bloques. Este diagrama de bloques representa la estructura general del sistema de identificación de comportamiento animal, mostrando cómo se adquieren, procesan y se visualizan las señales. En la parte izquierda se encuentran las entradas del sistema que corresponden a los sensores. El sensor LM35 para medir la temperatura, entregando una señal analógica proporcional a los grados Celsius. El módulo MAX 9814 se utiliza para capturar el sonido ambiente, generando una señal analógica que representa la amplitud en sonido. Ambas señales son enviadas al microcontrolador Atmega 328, que es el núcleo del sistema. Aquí se realiza la conversión analógica digital mediante el ADC, así como el procesamiento de las señales. El sistema calcula la temperatura en grados Celsius y el nivel de los sonidos en decibeles. Adicionalmente se cuenta con un botón que actúa como selector de modo. Este permite alternar entre la visualización de temperatura y sonido mediante una interrupción externa. En cuanto a las salidas, una vez procesados los datos, el microcontrolador envía la información a la etapa de salida. La comunicación se realiza mediante una interfaz I2C, lo que permite reducir el número de pines utilizados. Y finalmente los datos son mostrados en una pantalla LCD de 16x2, donde se visualizan los valores de temperatura o nivel de sonido junto con su estado. En conjunto, el sistema permite monitorear variables ambientales relevantes para el comportamiento animal, integrando los sensores analógicos, el procesamiento digital y la interfaz de usuario. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo describe el funcionamiento lógico del sistema desde la inicialización hasta el proceso de las señales de temperatura y sonido. El sistema inicia con la configuración de los periféricos. Se definen las entradas, donde el sensor de temperatura está conectado al canal A0, el sensor de sonido está conectado al canal A1 y el botón selector de pin es al D2. Asimismo, se configura la salida correspondiente a la pantalla LCD mediante comunicación I2C en los pines A4 y A5. Luego la configuración del sistema muestra un mensaje de iniciando en la pantalla LCD, indicando que el sistema está listo para operar. Posteriormente, el programa entra en un bucle infinito en el cual se ejecuta continuamente el funcionamiento del sistema. Dentro del bucle se evalúa la condición muestra igual a 1, la cual es activada por la interrupción del temporizador. Si la condición no se cumple, el sistema permanece en espera, y si se cumple, se reinicia la bandera de muestreo y se continúa con el procesamiento. En cuanto a la selección de modo, el sistema evalúa el modo de la operación mediante la condición modo igual a 0. Si se cumple, el sistema trabaja en modo temperatura, y de lo contrario trabaja en modo sonido. En el modo temperatura, el sistema lee el valor de la ADC en el canal correspondiente al sensor LM35, luego convierte este valor a grados Celsius y finalmente muestra el resultado en la pantalla LCD. En modo sonido, el sistema inicializa variables para almacenar valores máximos y mínimos. Posteriormente realiza múltiples lecturas del ADC para determinar la amplitud de la señal. Esta amplitud se convierte a una escala de decibeles y se ajusta mediante un offset para representar el ruido ambiente. Finalmente se determina si el estado es activo o reposo y se muestra la información en la pantalla LCD. En cuanto a las interrupciones, podemos darnos cuenta que tenemos dos diagramas de flujo aparte, y esto es debido a la naturaleza asíncrona. Las interrupciones no forman parte del flujo lógico secuencial, sino que actúan como eventos externos que modifican variables de control del sistema. Es por eso que estas interrupciones van en diagramas de flujo aparte y no van dentro del bucle principal. En cuanto al botón, la interrupción externa asociada al botón permite cambiar el modo de operación, incluyendo el retardo para evitar los rebotes. Verifica el estado del botón y alterna el modo entre temperatura y sonido, además de limpiar la pantalla. En cuanto a la interrupción del timer, la interrupción es el temporizador que se encarga de activar la bandera de muestreo periódicamente, permitiendo controlar cada cuánto se procesan los datos. Código. Este código implementa el funcionamiento del sistema de monitoreo de temperatura y sonido utilizando el microcontrolador Atmega 328 y siguiendo la lógica definida en el diagrama de flujo. Es por eso que lo vamos a poner aquí a continuación para que podamos ir siguiendo el código y el diagrama de flujo. Inicialmente se incluyen las librerías necesarias para el manejo de interrupciones, como comunicación I2C, retardos y funciones estándar. También se definen constantes para el control de la pantalla LCD, como la dirección I2C y los bits de control. Se declaran los prototipos de las funciones para evitar advertencias del compilador y organizar el código de manera estructurada.
En cuanto a las variables globales, se definen dos variables principales, que es la de modo, que permite seleccionar entre temperatura y sonido, y muestrear, que es una bandera activada por el temporizador para controlar el muestreo. En cuanto a las interrupciones, tenemos la interrupción externa, que es cuando se activa el botón al presionarlo, que incluye un retardo antirrebote que verifica el estado del botón y alterna el modo entre operación entre temperatura y sonido, además de limpiar la pantalla. También tenemos el timer, que es la interrupción del temporizador, que se ejecuta cada 500 milisegundos y activa la variable muestrear, permitiendo que el sistema procese los datos de manera periódica. Cabe aclarar que según la guía, este temporizador se establece en un segundo. Sin embargo, se decidió establecer en 500 milisegundos por consejo del ingeniero que me supervisa en el laboratorio, y se llegó al acuerdo de que se podía establecer en 500 milisegundos para una mejor lectura en la pantalla LCD. En cuanto a las funciones de comunicación, se implementan las funciones para la comunicación I2C y el control de la pantalla LCD. Estas funciones nos permiten enviar datos, posicionar el cursor y mostrar la información al usuario. El ADC se configura para convertir las señales analógicas provenientes de los dos sensores en valores digitales. Se utiliza tanto para leer la temperatura como el sonido. Aquí entramos al main, a la configuración inicial, que en la función principal se configuran los pines de entrada y salida, y las interrupciones y el temporizador. También se inicializan los periodos como I2C, ADC y la pantalla LCD. Se muestra un mensaje inicial que dice iniciando, para indicar que el estado está listo. Aquí se inicia el bucle infinito. El sistema entra en un bucle infinito donde se ejecuta continuamente el programa. Dentro del bucle se evalúa si la variable muestrear es igual a 1. Esto garantiza que el procesamiento se realice cada cierto tiempo definido por el temporizador. Si el modo es 0, el sistema lee el valor del sensor LM35 mediante el ADC. Luego convierte este valor a grados Celsius utilizando una relación lineal y muestra el resultado en la pantalla LCD. En cuanto al modo sonido, si el modo es 1, el sistema realiza múltiples lecturas del sensor de sonido. Se calculan los valores máximos y mínimos para poder obtener la amplitud de la señal. Posteriormente, esta amplitud se convierte en una escala aproximada en decibeles, y finalmente se determina si el estado es activo o reposo y se muestra en pantalla. En conjunto, el código permite un funcionamiento continuo del sistema, controlado por interrupciones y capaz de alternar entre diferentes variables de medición de manera eficiente. A continuación voy a explicar la simulación. El sistema está compuesto por un microcontrolador Atmega 328P, una pantalla LCD 16x2 para la visualización, un sensor de temperatura LM35 y un potenciómetro que simula el sensor de sonido. Además, se implementa un pulsador para cambiar entre las variables mostradas. El LM35 entrega una señal analógica proporcional a la temperatura, la cual es leída por el canal AS0 del microcontrolador. El potenciómetro representa el nivel de sonido y está conectado al canal AS1. El sistema utiliza interrupciones para mejorar la eficiencia. Se implementa una interrupción externa en el pin INT0 que permite cambiar entre los modos de visualización mediante un botón. También se utiliza el timer 1 para generar interrupciones cada 500 milisegundos. En cuanto a la lógica del sistema, el sistema tiene dos modos principales, que es el modo temperatura, donde se muestra el valor en grados Celsius, y el modo sonido, donde el valor analógico se escala a un rango de 0 a 100 decibeles. Además, se establece una condición donde si el nivel de sonido es mayor o igual a 60 decibeles, el sistema indica estado activo y de lo contrario en reposo. A continuación voy a hacer una demostración de cómo funciona la simulación. Entonces corremos la simulación. Podemos ver que nos muestra un mensaje de iniciando y nos muestra el primer modo, que es de temperatura. En este caso podemos variar la temperatura subiéndola o bajándola, y nos vamos a dar cuenta que como el retardo es de 500 milisegundos, es lo que se demora en actualizar la pantalla LCD. Podemos ver que está funcionando correctamente. También el botón que tenemos aquí es nuestro botón para poder intercambiar entre ambos modos, el de sonido y el de temperatura. En cuanto al micrófono, se utiliza un potenciómetro, ya que en el software Proteus no se cuenta con esa referencia de micrófono. Así que podemos con el potenciómetro simular el micrófono. Podemos darnos cuenta como
Cuando está sobre los 60 decibeles ya muestra activo y muestra 69 decibeles. Podemos variarlo acá, bajarlo. Esperamos a que se actualice, ya nos muestra 39 decibeles y nos indica que está en reposo. También cabe resaltar que se utilizó el hex, el código .hex que utilizamos en nuestro microcontrolador Atmega 328P en la implementación física. En esta etapa se presenta la implementación física del sistema de monitoreo de temperatura y sonido, donde se integran los componentes electrónicos en un montaje funcional. El sistema permite alternar entre la visualización de temperatura y el nivel de sonido mediante el botón. La temperatura se muestra en grados Celsius, mientras que el sonido se presenta en una escala aproximada de decibeles junto con un estado de actividad. En este momento vamos a ver cómo funciona el sistema. En este momento se encuentra el sistema en el modo temperatura, el cual nos está mostrando la temperatura actual del LM35 en grados Celsius. Ahora si presionamos el botón, podemos ver cómo cambia el modo de sonido, el cual nos muestra el sonido en decibeles y el estado del sistema. Podemos ver que el ruido ambiente se encuentra entre los 50 y 60 decibeles y cuando detecta el sonido, ya sea del animal o del portador, se activan los decibeles y se activa el modo activo. Entonces vamos a hacer la prueba quedándome en silencio para ver si está funcionando el sistema. Y cuando se habla, inmediatamente se suben los decibeles ya que está detectando el sonido de mi voz. En cuanto a los componentes, podemos ver cómo funciona el sistema correctamente cuando presionamos el botón. El sensor LM35 se conecta al canal analógico A0 para medir la temperatura. El módulo de sonido MAX9814 se conecta al canal A1 para capturar la señal acústica. El pulsador está conectado al pin digital D2, configurado con una resistencia pull-up interna para generar una interrupción externa. Y la pantalla LCD se comunica mediante un protocolo I2C utilizando los pines A4 y A5. Adicionalmente se incorporó un arnés que permite fijar el sistema del animal portador y esto facilita la implementación del sistema en un entorno real de monitoreo de comportamiento. Actualmente el sistema no cuenta con una fuente de alimentación independiente, por lo que depende de una alimentación externa, como en este caso. Así se vería el sistema ya montado sobre el animal y vemos que ya cumple con el arnés que me permite tener fijo sobre el animal y este se puede mover con el sistema arriba. Actualmente el modelo es muy robusto, sin embargo en próximas entregas se planea hacerlo un poco más funcional. También para futuras entregas se plantea implementar la fuente de alimentación autónoma, lo que permitirá el funcionamiento completamente portátil. Asimismo, se propone el diseño de una PCB para mejorar la distribución de los componentes, reducir el cableado y aumentar la robustez del sistema. Metodología Prisma. Para el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología Prisma, la cual permite realizar una revisión sistemática de literatura de forma organizada y estructurada. En primer lugar, se definió una fórmula de búsqueda utilizando operadores booleanos como AND, OR, con el fin de combinar palabras clave relacionadas con el monitoreo de comportamiento animal, el uso de microcontroladores como Arduino y la implementación de sensores. Esta fórmula nos permitió obtener resultados más precisos y relevantes en las bases de datos. La fórmula que vemos en pantalla fue la que utilicé para mi búsqueda. Posteriormente, la ecuación de búsqueda fue aplicada en bases de datos académicas como Google Scholar y IEEE Explorer. Como resultado, se identificaron un total de 150 artículos, de los cuales 95 provienen de Google Scholar y 55 de IEEE Explorer. Aquí podemos ver en mi diagrama Prisma. En la fase de identificación se eliminaron 20 artículos duplicados. Luego en la etapa de cifrado se evaluaron 130 artículos mediante la revisión de títulos y resúmenes. Durante este proceso se excluyeron 80 artículos por no estar relacionados con sensores, no estar aplicados al comportamiento animal o presentar un enfoque diferente.
En cuanto a la elegibilidad, posteriormente se seleccionaron 50 artículos potenciales, los cuales fueron analizados en texto completo. En esta fase se excluyeron 35 artículos debido a que no utilizaban microcontroladores, no medían variables ambientales o no cumplían con criterios metodológicos. Finalmente, en la inclusión se seleccionaron 15 artículos que cumplen con todos los criterios establecidos. Estos artículos fueron incluidos en la revisión y constituyen la base teórica del proyecto. Aquí en pantalla voy a dejar los 15 artículos seleccionados con esta metodología Prisma.